Un privilegio para mí, bendito pueblo de Dios, estar al servicio de Dios y ser un instrumento un día más, deseándole de todo corazón que esta bendita palabra viva llegue como una espada de doble filo y penetre su alma, las coyunturas, los tuétanos, y pueda llegar a tocar su corazón para discernir y tener la luz, el entendimiento, para que podamos estar preparados para toda buena obra y podamos salir del engaño que hay hoy en día, ya proféticamente, en la mayoría de los que piensan que son la iglesia de Dios. Me pongo a sus pies, benditos hermanos, para continuar con la enseñanza número 20 de Primera de Corintios. Ayer estábamos empezando el capítulo 10 de Corintios. Siempre le pido, bendito hermano y bendita hermana, Biblia en mano, siempre con la bendita palabra de Dios en mano, y prosigamos. Entonces, yo dije que iba a profundizar un poquito más, expliqué pues parte del 1 el día de ayer, y dije que lo iba a profundizar un poquito más. Entonces dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos estuvieron bajo la protección de Dios, todos estuvieron, como vimos, bajo la presencia de Dios con su bendito amparo, y que nosotros también, el Espíritu Santo nos pone un velo para las cosas del mundo, nos pone también una nube para las cosas del mundo, como dijo Pablo: Señor, ahora que tengo tu bendita presencia, puedo hacer un pacto contigo con mis ojos, de no ver la vanidad, de no ver la mundanalidad, de no ver la mesa de Satanás, y poner una nube para los ojos de carne, pero con tu bendito fuego, alúmbrasme, Señor, para ver las cosas que no se ven, las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Así que con este bendito poder que nos ha traído Cristo en el Antiguo Testamento como una sombra de lo que iba a venir, como todo el Antiguo Testamento, recuerde, bendito pueblo de Dios, que a esta bendita palabra se le conoce como un libro profético, que en todo momento, en el Antiguo Testamento, Dios estuvo dando testimonio de la salvación que iba a venir, primeramente a su pueblo y también a los gentiles, y que todas las historias que hay, todas las profecías del primer pueblo, fueron inspiradas para hoy tener el conocimiento y poder acomodarlas espiritualmente, estas bendiciones que tenemos. Así que hoy también no quiero ignoren, hermanos, y está hablando del primer pueblo que Dios sacó de Egipto, que Dios sacó de la opresión de Faraón, que en el primer tratado, en el primer pacto, representa como una sombra el rey de este mundo, que es Satanás, y que tiene a todo el planeta Tierra bajo el engaño y bajo su mesa, para que no tengan tiempo para adorar a Dios. Como el primer pueblo, Faraón los tenía esclavizados todo el día, y llegaban cansados a dormir, descansaban unas horas, al día siguiente párate y a volver a trabajar para construir ciudades, para construir Egipto. De igual manera quiero que sepa, bendito hermano y bendita hermana, que todos los seres humanos que trabajan en el mundo, con los impuestos, con todo lo que nos quita el gobierno, se están construyendo puentes, ciudades, ¿verdad? Pero con la esclavitud que el gobierno y su ley impone a todos los que no conocen esta ley. Es por eso que en el Antiguo Testamento a Moisés se le conoce como un libertador. Es por eso que en el Nuevo Testamento a Cristo Jesús se le conoce como un libertador, que nos ha sacado de Egipto. El día de hoy, proféticamente, primero con el pueblo de Dios, figurativamente con cosas terrenales, y que el pasar por el mar es el pacto del bautizo, de salir de lo terrenal y pasar al desierto, que en el desierto precisamente también tiene simbolismo, toda la Biblia tiene simbolismo, porque en un desierto no hay Facebook, no hay internet, no hay televisión, no hay tiendas, no hay coches, no hay nada que me distraiga
más que para adorar a Dios. Porque en el desierto únicamente este pueblo tuvo el tabernáculo, tuvo la ley de Moisés y tuvo tiempo para dedicar el tiempo a Dios. Sabemos que proféticamente pecaron, como lo vamos a ver, pero ya como una sombra de lo que iba a venir. Entonces, toda la bendita palabra de Dios tiene simbolismo, ¿verdad? De igual manera, en el momento, yo no quiero que ignoren, porque Cristo Jesús está poniendo el ejemplo por medio de Pablo, que no ignoremos que cuando Dios sacó a este pueblo, lo hizo pasar por el mar, que yo le explicaba ayer que mediante el poder de Dios, mediante la presencia de Dios, nosotros podemos ir pasando por este horno de fuego, que es la mesa de Satanás, con la protección de Dios, mediante la fe, mediante el Espíritu Santo, sin apartarnos de a la izquierda o a la derecha, hasta poder llegar a alcanzar la imagen de un ser espiritual y estar en la cruz. Porque ahora sí que para mí, en esta vida, es un desierto a las cosas del mundo. Para mí ya no existe toda la mesa de Satanás. Como dijo Pablo, para mí todo lo estimo como desierto, todo lo estimo como basura, por el conocimiento de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, entonces yo espero que vayamos entendiendo. Dice, y todos pasaron el mar, todos fueron bautizados. Como también esto nos va a llevar a entender que muchos son llamados y que todos los que fueron llamados participaron de la bendita promesa de amor de Dios de resucitarnos. Todos los que recibimos el Evangelio conforme a la bendita palabra de Dios. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y de igual manera, aquí proféticamente, Moisés representa figurativamente como una profecía a Cristo Jesús. De hecho, esta alegoría la encuentra usted en Hebreos, si ha leído la palabra. Habla precisamente de Moisés y de Cristo, poniendo una alegoría que no es lo mismo el siervo que trabajó en la casa de Dios que el dueño de la casa, que es Dios y Cristo Jesús. Haciendo la comparativa también, porque el libro de Hebreos nos habla para poder entender lo que fue el primer pacto, el antiguo pacto, los sacrificios y el nuevo pacto de lo que vino y de lo que nos trajo Cristo Jesús. Entonces, ya como una profecía de lo que iba a venir, una sombra de lo que iba a venir, que en Moisés fueron libertados y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. De igual manera, en Cristo Jesús, el único que bautiza, el único que nos puede traer el Espíritu Santo, el único que nos puede dar este poder para poner una nube a todo lo que se ve y también para poner una nube a Satanás y no tocarnos, a su nombre y gloria. Este es Cristo Jesús, el que nos bautizó. Y como yo le he dicho, y aprovecho siempre cada versículo, bendito hermano y bendita hermana, porque en el bautizo es necesario que para recibir el don inmerecido, que es el amor de Dios y es su bendita presencia, hay que morir, hay que tomar la cruz, y Cristo Jesús sabe que cuando se le da el Evangelio a alguien, sabe quién lo está haciendo de corazón, sabe quién se bautiza por los muertos o quién se bautiza con un corazón crédulo y sincero para entregar. Porque, ¿por qué le digo esto? Porque lamentablemente hoy hay muchos que usurpan el lugar de Cristo y que con un saco, con sus manos o con su ropa, quieren dar la unción, quieren dar el Espíritu Santo a las personas. Pero no, ese don viene de Dios y de Cristo Jesús por medio de un instrumento santo, nada más como un instrumento. Entonces, el que nos bautiza en la nube, el que nos hace pasar por el mar, a su nombre gloria, es Cristo Jesús, como una sombra de lo que iba a venir. Dice, y todos pasaron en el mar. Como yo ya le he comentado también, que en el tiempo que yo he tenido el privilegio de poder ser un instrumento de Dios, he visto cómo muchos que fueron llamados, fueron bautizados en la nube, proféticamente, en el mar, y los sacó Dios de la muerte, los trasladó de las tinieblas a la luz, y todos los que recibieron el Evangelio, y vi
cómo pasaron, cómo salieron. Yo vi eso también. Y fíjense bien, aquí hay algo muy importante también para meditarlo, para que Satanás nunca gane ventaja. Dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Ahora bien, el maná del cielo en el Antiguo Testamento, que era una sombra, la palabra de Dios en Salmos nos dice que descendía comida de ángeles. Del maná, que el maná, que significa en hebreo, al castellano, maná significa ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, el primer pueblo que no conocía este alimento, ya no a la carne, sino espiritual, decían cuando empezó a caer maná y que Dios les dio el mandamiento que comieran, decían, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y de igual manera le voy a decir, ¿por qué literalmente la Biblia o la palabra de Dios nos enseña proféticamente esa palabra? Porque también los que van saliendo del mundo, que no tenían jamás un alimento espiritual, porque andaban en la carne, y el alimento que tenían a la carne era otro, eran los deseos y las pasiones juveniles, las pasiones de la carne. Y cuando vieron este alimento espiritual, que era la cruz, que era amar al prójimo, que era amar a Dios, que era estar haciendo la obra de Dios, un alimento espiritual, mucha gente se espanta y dice, ¿qué es esto? ¿Dura es esta palabra? Porque el primer pueblo no le gustaba. ¿Qué es esto? Y extrañaban las ollas de carne que estaban en Egipto. Claro, fue un pueblo que pecó proféticamente, ya preparando Dios también el nuevo pacto y lo que iba a pasar con la mayoría de las congregaciones y de los cristianos que también pasaron el Mar Rojo y que fueron bautizados en la nube y en el mar por Cristo Jesús. Porque la Biblia es profética. No quiero que ignoren, dice la Biblia. Dice Dios, no quiero que ignoren. Y recuerde que la palabra está viva. Hoy es para usted. Ya no es para los corintios. Ellos ya tienen siglos y siglos que están durmiendo. Entonces la palabra es viva. No quiero que ignoren, hermanos. Y vamos a ver también, porque Dios no se las pasó. No quiero que ignoren que estos fueron libertados, que estos fueron bautizados, que estos fueron bendecidos por Dios y que recibieron un alimento espiritual, ya preparándolo Dios, porque esta bendita palabra es, y la acción, el oírla y hacerla, es un alimento espiritual, ¿verdad? Entonces, fíjese bien, todos comieron el mismo alimento espiritual, y esto es muy importante también meditarlo, porque lamentablemente hoy el maná no es el mismo. Es diferente que en cada congregación, es diferente el alimento. Ya de hecho ya no es ni espiritual, es carnal. Pero recuerde, bendito hermano, que dice la palabra, que todos hablemos una misma cosa. Los ministros, los que tenemos la canasta llena de pan y de peces para ir a dar de comer al hambriento, recuerde que nosotros nos damos la mano en señal, como se la dieron a Pablo, de que hablamos una misma lengua, de que hablamos un mismo lenguaje, de que el lenguaje de Dios es espiritual y de que nosotros estamos recibiendo esta bendita palabra que es espiritual, igualmente a todos los santos, a todos los que fueron libertados, a todos los que no extrañan las ollas de carne, a todos los que se ciñen, a todos los que no están volteando en regresar a Egipto y extrañan Egipto como el primer pueblo, que extrañaba las ollas de carne, que extrañaba la esclavitud, que amaba las tinieblas, como dice en San Juan capítulo 3, ¿verdad? Y estos se bautizaron, salieron de Egipto, los bautizó Cristo en la nube y en el mar, salieron, pero cuando se dieron cuenta del pacto, del maná, del camino, dijeron, endurece esta palabra, porque sus obras eran malas, y amaron más las tinieblas que la luz, y no vinieron a la luz para que sus obras no fueran reprendidas. Lo mismo exactamente. Toda la bendita palabra concuerda. Entonces, recuerde que estamos en la palabra de Dios proféticamente hablando. Todos comieron el mismo alimento espiritual. De igual manera, hermano y hermana, quiero decirle que aquí, en el tiempo que Dios me ha permitido predicar la bendita palabra, nunca se ha cambiado la palabra, porque
Claro que sigue Dios, porque sigo en la cruz por el poder de Dios, yo siempre le doy la gloria a Dios. Sin Él nada puedo hacer, ¿sí? Y siempre he hablado lo mismo, siempre Dios ha hablado lo mismo, pero toda la gente y todos los exhermanos que alguna ocasión tuvieron oportunidad, todos recibieron la misma palabra espiritual de Dios, todos, pero no todos creyeron, ¿verdad? Ahora bien, dice aquí, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Claro que también aquí hay mucha enseñanza, bendito hermano y bendita hermana, porque sabemos que en un desierto, pues la mayoría de la gente que sale a un desierto se muere porque en un desierto no hay agua, por eso es un desierto, por eso está todo seco. También simbolizando Dios, fíjese lo que le voy a decir, porque tiene muchos simbolismos. El desierto simboliza que yo salgo a un lugar donde ya no está la mesa de Satanás, ¿verdad? Pero también simboliza un desierto, el mundo, donde no hay vida, donde no hay agua, donde no hay semilla, donde no hay fruto, donde no hay vid, donde no se puede plantar vid, donde no hay nada. Bien, y representa el horno de fuego, que bíblicamente lo enseña Dios como el mundo, porque están asolados, están sin vida. El mundo está, Satanás representa al sol bíblicamente, Dios representa el agua, la lluvia, Cristo Jesús representa el agua. Y yo le digo, en un lugar donde no llueve, no hay vida. Los corazones están duros, están secos, hay muerte. Y así está el planeta Tierra, que no quiere saber y que no tiene la roca que es Cristo. Entonces, aquí estamos hablando proféticamente de dos enseñanzas que iban a venir en el Nuevo Testamento, el maná y la bebida espiritual. Recuerda que en San Mateo, capítulo 5, en las bienaventuranzas, dice así: bienaventurado, que es la cuarta bienaventuranza, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado. Y esta es la bendición que tenemos, ya no como una sombra, ya no física, que en el Antiguo Testamento se le llamaba la peña de Oreb, se le llamaba la roca, que en todo momento estuvo acompañando al pueblo para tener agua fresca, para tener agua de vida, para tener, como una sombra de lo que iba a venir, agua físicamente para el cuerpo, ¿verdad? Físicamente hablando, hoy espiritualmente. Ahora, ¿cuál es la comida y cuál es el agua el día de hoy? Porque cuando dice Dios, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, será saciado. Ok, el maná es el que vino de allá arriba, el verbo encarnado, cuando Cristo Jesús bajó y dijo, la palabra que yo les vengo a dar no es mía, es de Dios. Bienaventurado el que cree en este mediador, dijo Cristo, en este ángel que Dios ha puesto, porque he venido a darles un mensaje y yo estoy desde el principio con el Creador de los cielos y de la tierra, y de cierto les digo que yo no he venido a hablar por mi propia cuenta, sino todo lo que me ha dicho el Padre, les he venido a dar, y esta palabra no es terrenal. Descendí del cielo para traerles este pan. Bienaventurado el que me come, dijo Cristo Jesús, y el que cree. Ahora bien, ya está el pan, ya vino el maná. Ahora bien, Cristo Jesús es la roca el día de hoy, que es el agua. ¿Qué es el agua? En Mateo, en la bienaventuranza, nos da a entender lo que es el agua. Cuando dice, bienaventurado el que tiene hambre, y fíjese bien, y sed de justicia. Meditemos, sed de justicia. Bíblicamente la justicia viene de la palabra justo, y un justo es el que tiene la ley de Jehová, la ley tiene un pacto con Dios y practica la verdad. A esa persona se le puede llamar santa, recta, se le puede llamar justa. Digo, también Dios usa muchas palabras para mostrar un hijo obediente, y uno de ellos es la justicia. Ahora, ¿qué es beber el agua? Ok, vengo a la palabra, como discípulo, se me da la enseñanza, y en la congregación no voy a ser probado, porque quiero decirle
que cuando uno viene a la palabra y Dios nos va dando un mandamiento y un mandamiento, luego viene también el gimnasio, luego viene el mundo, en donde Satanás, con sus seducciones y con su mesa, va a hacer todo lo posible para que yo haga lo contrario al mandamiento que Dios me dio. Ahora, si yo soy obediente a pesar de esa seducción, a pesar de los ataques por medio de falsos hermanos, por medio de mi familia de carne, y yo soy obediente, entonces estoy bebiendo en el momento que estoy practicando la palabra. En el momento que estoy practicando, ese es mi agua espiritual, no física. Como Jesús dijo muy claramente también cuando fue al pozo a pedirle agua a la samaritana. ¿Qué le dijo? Dame de beber. Le dijo, Señor, ¿cómo tú siendo judío me pides a beber a mí, que soy samaritana, agua? Y dice, si tú supieras quién te está pidiendo el vaso de agua, tú me pedirías a mí, dame de beber, porque del agua que yo voy a dar, salta para vida eterna, que es la justicia precisamente. Es el ser obediente. Esa agua que nos ha dejado es la bendita palabra de Dios y hacerla. Por eso dice, bienaventurado el que tiene hambre. Ok, Señor, ya estoy yendo todos los días a la palabra. Y luego, bienaventurado el que tiene sed de justicia. Porque hoy muchos, entre comillas, tienen hambre, pero no de escuchar la palabra espiritual, sino la carnal. Y también hay muchos que tuvieron hambre, vinieron a la palabra y se les dijo la verdadera comida espiritual, como vimos, el maná espiritual que tuvimos todos, pero no tuvieron la sed. Porque Cristo Jesús fue mi ejemplo, Cristo Jesús no pecó, Cristo Jesús es el camino, Cristo Jesús me dejó esa agua, Cristo Jesús me dejó el ejemplo de justicia, Cristo Jesús me dejó el ejemplo de perfección. Recuerde lo que vimos en 1 de Juan, 2 de Juan y 3 de Juan, que el que no confiese que Jesús vino en la carne es el anticristo. Y confesar que Jesús vino en la carne es el agua, porque el que confiesa que Jesús vino en la carne, confiesa que Cristo Jesús nació como cualquier ser humano, únicamente engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, pero que nació igual que usted y que yo, y que recibió lo mismo en el Jordán, y que nos vino a mostrar el camino de santidad. Y nos dejó el agua diciéndonos, hagan, imítenme, porque esa es la bebida espiritual. Aquí les dejo la comida, que es la bendita palabra, y aquí les dejo también el poder mediante el Espíritu Santo para que la practiquen. Así que cuando yo como, en mi cuerpo humano necesito también agua. Por eso la mayoría de las iglesias están muertas el día de hoy, porque dejaron de beber de la piedra. Recuerde que dice también en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que esta piedra que los arquitectos desecharon, el primer pueblo, y todos los que lo desechan también, son los mandamientos, se ha venido a ser piedra de muerte, piedra de tropiezo. Pero bienaventurado que en él cree, porque es piedra de edificación, como dice en Mateo también, ¿verdad? Que todo aquel que viene y hace los mandamientos se asemeja a alguien que edificó su casa sobre la roca, que la roca es Cristo y es el agua. Pero el que no se asemeja a alguien que construyó su casa en la arena. Vinieron las lluvias, vinieron los vientos, vinieron con ímpetu las aguas, pegaron contra aquella casa que no bebió, que no tomó el agua, y su ruina fue grande. Pero la que fue obediente y edificó su casa sobre la roca y bebió la bebida espiritual que es Cristo Jesús en el Nuevo Testamento, vinieron con ímpetu y la casa no cayó. Representando todas las pruebas, representando el adversario, representando todo lo que vamos a enfrentar de oposición mientras estemos en este cuerpo humano. Pero si nosotros tenemos el maná espiritual y tenemos la roca que es fiel, la roca que nunca dejó de salir agua en los 40 años que estuvieron en el desierto, y de igual manera el maná que un día no dejó de caer del cielo, de igual manera estas benditas promesas a todos los que tienen hambre y sed de justicia, nos deja saciados Dios. A todos los que estamos en este cuerpo humano, en este planeta Tierra, para mantener el espíritu que se me fue resucitado en el bautizo, tenemos hoy
la peña, tenemos el agua, tenemos a Dios, tenemos la palabra. Pero ya depende de cada uno, bendito hermano y bendita hermana, echar mano. Porque el primer pueblo se cansó del maná. Y decían, extrañamos las ollas de carne. Y Dios se enojó y dijo, ¿ah, sí? ¿Extrañan eso? Pues órale pues, les voy a traer una parvada de codornices y les voy a traer carne para que se la coman hasta que se hastíen. Y dice la palabra que trajo y que aún tenían la carne entre sus dientes cuando murieron. De igual manera, yo he visto, yo soy testigo, que hermanos que bebieron de la roca espiritual, que tuvieron el maná, que fueron sacados y fueron bautizados en la nube por Cristo Jesús y fueron pasados por el mar, yo vi luego cómo extrañaban, como la esposa de Lot, cómo extrañaban las pasiones de la carne, y Dios dice, órale pues, ¿extrañas? Ahí te va, y te voy a saciar, y te voy a hacer rico. Por eso dice la palabra, no envidien a los impíos. Aparentemente ellos prosperan, aparentemente. Pero no, hermano, ya murieron. Porque en el momento en que Dios permite saciarse de la carne, quedan muertos. Todo esto es simbólicamente, todo esto viene en el Antiguo Testamento, como lo vamos a comprobar también ahorita. Entonces dice, todos bebieron de la misma bebida espiritual, ya le dije cuál es, y también de igual manera aquí empezaron bien muchos, salieron, empezaron a hacer los primeros mandamientos y empezaron, porque bebían de la roca espiritual. Ahora habla de espiritualmente aquí, acomodando lo espiritual que los seguía. Porque en este desierto, en este mundo, donde no hay agua, para los que no creen, porque este alimento del maná que tuvieron y esta roca, no la tuvo en el Antiguo Testamento ninguna otra nación, ni los sirios, ni los egipcios, ni los moabitas, ni los amonitas, ni los filisteos, ni los amorreos, ni los jebeseos, ni los edomitas, ninguno pudo tener este maná, ninguno conoció esa comida de todas las naciones antiguas que existieron en aquel entonces, y tampoco tuvieron esta bebida especial que era la roca de Cristo Jesús. Como de igual manera, el único que puede tener privilegio de estas riquezas, espiritualmente hoy hablando, que Dios preparó, son a los que le aman, son a los que estuvimos predestinados para ser llamados para esta bendita palabra. Porque el mundo no conoce esta comida que es espiritual, porque son de carne, y para poder entender y para poder echar mano de esto, yo, como le he venido diciendo en capítulos anteriores, se necesita ser un ser espiritual y buscar las cosas de arriba. Bien, dice entonces, y Cristo Jesús nos sigue, nunca nos desampara. Dice, pero, y aquí hay, fíjense, aquí está proféticamente qué pasó en aquel entonces y qué está pasando el día de hoy. Pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Por lo demás, de lo que hicieron, no se agradó Dios. Ahora, Dios es fiel. Todos los que estuvieron aquí tuvieron exactamente la misma bebida que yo tengo, la misma comida que yo tengo, el mismo bautizo, el mismo lenguaje, el mismo amor de Dios, porque Dios no es un Dios selectivo, sino Dios les da su pago a cada quien según se lo merezca, sea para una buena obra o sea para maldición. Dios no tiene hijos predilectos. Dios nos da de igual manera a todos. Ahora, ¿qué es? Aquí tuvieron esta bebida, aquí tuvieron el verdadero bautizo, y no nada más aquí. Yo sé que hay congregaciones, aún en estos últimos tiempos, en donde probablemente se esté llevando todavía la verdad y donde todavía Dios tenga bendecidos a todos aquellos con estas benditas promesas. Ahora, todos bebieron, pero aquí está la ira de Dios, hermano. Aquí está el rechazar estas bendiciones que Dios nos trajo por medio del sacrificio de su Hijo Jesús. Aquí está el lago de fuego. Yo sí concibo un Dios, después de que el ser humano desprecia todas estas bendiciones,
Todo esto que se le da, es como un padre en el mundo, ¿verdad? Tiene un hijo, le da escuela, le da le da ropa, le da carro, lo inscribe en las mejores escuelas, lo tiene en un cuarto precioso, lo tiene, pero el hijo no, se empieza a inclinar a las drogas, se empieza a dedicar al alcohol y el padre se empieza a enojar, lo trata de ayudar, lo trata de sacar de ahí, ve por él, pero el hijo 4, 5, 6 años practicando hasta que se vuelve más maldito, empieza a golpear a sus hermanos, empieza a robarle al padre, pues el padre con toda la vergüenza lo hace a un lado, lo tiene que hacer a un lado, para no permitir dentro de su casa un desorden y también el peligro de que mate a algún hermano, ¿verdad? O de que pues mate al padre y se quede hasta con herencia. O sea, son ejemplos que le estoy poniendo, bendito hermano y bendita hermana. De igual manera se entiende la ira de Dios. Se entiende que Él nos vino, que nos dio escuela, nos dio vestido, nos dio anillo, nos participó del cordero gordo, nos participó de la sangre, nos participó del sacrificio, nos trajo algo inmerecido que muchos no entienden por qué echan a la borda todo esto. Dios es justo. Dios es justo para tener esto que vamos a ver. Y también vamos a ver aquí que la salvación se pierde porque este primer pueblo que había salido y que había sido salvo de Faraón, salió, pero para que Dios los matara y se quedaran en el desierto, postrados. Ahora, ¿qué es esta enseñanza en el Antiguo Testamento? Porque yo tengo que deshebrar bien la bendita palabra. El desierto representa el discipulado, 40 años. Cristo Jesús estuvo 40 días en el desierto, una vez que fue bautizado Cristo Jesús en el Jordán, por Dios, por instrumento de Juan el Bautista. Luego dice la palabra que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado, para ser probado, para ver si era digno Cristo Jesús del ministerio, porque antes de bautizarse y después de bautizado, Cristo Jesús, antes de ser probado, no hizo ningún milagro ni predicó la palabra. Más que a los 12 años, cuando estuvo perdido, que lo encontraron María y José, pero hablando del Antiguo Testamento, más no del Nuevo. Esto es muy importante, porque el Nuevo Testamento es espiritual, el Antiguo Testamento terrenal, una sombra de lo que iba a venir. Pero Cristo Jesús, del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, cuando Cristo Jesús se perdió, no les habló de la cruz, no les habló del bautizo, no les habló del Jordán, no. Les estaba hablando del Antiguo Testamento. Bueno, ahora, Cristo Jesús para empezar un ministerio, primero fue probado y la tierra prometida de Canaán, donde mana leche y miel, es alcanzar el ministerio. Así en el Antiguo Testamento viene como una sombra que para poder alcanzar ese ministerio, para poder entrar a la tierra que Cristo Jesús nos dio por herencia, que es el mundo, y que es bienaventurado los pies que llevan el Evangelio, esa es la tierra de Canaán el día de hoy. Pero muchos son los llamados, muchísimos son sacados del mar con redes, muchísimos son sacados del mar. Dios y Cristo Jesús van a la orilla a sacarlos del mar, pero ya afuera muchos aman más las tinieblas, muchos aman más los deleites de la carne y el Señor los vuelve a regresar para afuera, los vuelve a regresar nuevamente al mar y únicamente escoge los que se van a quedar afuera del mar para alimentar a los que tienen hambre. Que nosotros hoy, así como Cristo Jesús fue el pan, de igual manera el que tiene el verbo, el que tiene la cesta llena, somos pan para los hambrientos también, porque tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Así que los 40 años que el pueblo estuvo en el desierto, ojo, representa el discipulado. El discipulado. Muchos son llamados, pero así como en la semilla del sembrador, que también nos da una parábola y un ejemplo de la apostasía, que dice, el sembrador salió con muchas semillas fueron esparcidas, cayeron en pavimento, cayeron al lado del camino, llegaron las aves,
se las comieron, hablando del evangelio, hablando de los llamados. Otra cayó en tierra poco profunda. Total, la mayoría de la semilla se echó a perder. Y pocas son las que dieron al 30, al 60 y al 100. Pocas semillas. Ya hablando también de los que alcanzan, o más bien de los que terminan la carrera con paciencia. Porque la carrera que Pablo dijo que corriéramos con paciencia es tener la vista puesta en el galardón, que es lo máximo que un ser humano puede recibir aquí en el planeta Tierra, que es el privilegio de ser un sirviente de Cristo Jesús, porque eso me lleva a la vida eterna, eso me fortalece, eso me da entendimiento, eso me da sabiduría, eso me da amor, eso me da honra, eso me da gloria. Bien, pero muchos que fueron sacados durante el discipulado, Dios nos agradó. ¿Por qué? Porque regresaron al mundo, porque adoraban otros dioses, porque fueron idólatras, como el primer pueblo, ¿verdad? Salió y adoraban al dios Rafán, adoraban las estrellas, quisieron adorar dioses de otras culturas, como de igual manera, Dios me saca, como ya vimos, un solo Dios. Ya vimos en 1 Corintios capítulo 7, cómo estos falsos apóstoles llegaban a seducir para que comieran los sacrificados a los ídolos, que vimos esa enseñanza, y que todas estas congregaciones el día de hoy, que no son de Dios y que se disfrazan de ángel de luz, meten idolatría, que es avaricia, que es codicia, como ya lo vimos y ya lo llevé yo a este tema para que no haya ninguna duda. Bueno, de eso no se agrada a Dios, porque la mayoría de los que Dios me ha permitido enseñar la bendita palabra, la mayoría, no dejaron los ídolos que tiene el planeta Tierra y que tienen los que son del diablo. No los quisieron dejar. Algunos el dinero, otros las escuelas, otro el trabajo, otro la familia, otros el descanso, otros la pereza espiritual, otros el temor de no cargar la cruz, de no servitud, etcétera. O sea, multitud de cosas, ¿verdad? Y llamaron a las tinieblas. Por eso, quedaron postrados en el desierto. De igual manera yo le digo hoy que todos estos, bíblicamente, no se han dado cuenta, no se dan cuenta porque Dios les manda un espíritu de estupor para que crean en la mentira, pero han quedado postrados en el mundo. Y se comportan y adoran lo mismo que hacen los terrenales, que hacen los mundanos. No son criaturas nuevas. Ahora, como una sombra de lo que iba a venir. Por eso, Pablo les está despertando una amonestación, porque recuerde que estaban en peligro los corintios. Y les estaban metiendo idolatría. Dice, mas estas cosas que Dios permitió en el Antiguo Testamento, dice en el 6, sucedieron como ejemplo para nosotros. Aquí está para que entendamos el Antiguo Testamento, bendito hermano. Todo el Antiguo Testamento, todo es una sombra, es un ejemplo nada más, es una parábola, son unas comparativas para que viniera lo verdadero. Ya le he explicado yo. Faraón era un ejemplo de Satanás. Nabucodonosor era un ejemplo de Satanás. El rey de Siria, en el tiempo de los reyes, era un ejemplo de Satanás. Y así, los soldados y todos los ejércitos de estos reyes, simbólicamente son los demonios hoy. Entonces, eran ejemplos, son ejemplos. Como yo le he puesto ejemplos, también parábolas, para que podamos entender. Ahora, todo esto que sucedió físicamente en una historia real, tal y como nos la cuentan, fue para ponernos un ejemplo de que tengamos mucho cuidado. Recuerde, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y es el temor a esto que estamos viendo, porque la bendita palabra dice que el pecado paga un salario y es la muerte, es la maldición. Desde un principio, desde que Dios hizo al primer ser humano. Así se lo dijo, el día que me desobedezcas, ciertamente morirás. Bien, fueron incrédulos. Entonces dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, alabado sea Dios,
que se tomó la molestia, se tomó el trabajo de hacer un pueblo como una sombra para que viniera lo verdadero, y que ese pueblo fue un instrumento de Dios para que los que fuéramos a recibir el llamamiento espiritual fuera un ejemplo. Por eso el Antiguo Testamento es una base muy importante a los que saben comprender espiritualmente, para temer y para conocer a Dios. Para nosotros, fíjese bien, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, el Antiguo Testamento está vivo, hermanos. No es historia. Aquí lo estamos viendo con este versículo, porque muchos dicen, ¿verdad?, el evangelio primitivo o la escuela primitiva. Permítame, pero el primitivo son ellos. Porque Dios no es ningún primitivo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Siempre. Así que estas cosas sucedieron. Fíjese bien lo que dice. Ponga atención. Como ejemplo para nosotros de que quedaron postrados. Esto quiere decir que la salvación sí se pierde, porque está hablando del Nuevo Testamento. Como ejemplo, que muchos ya quedaron postrados en el mundo, con sol, sin agua, sin alimento espiritual. Quedaron en un desierto, hablando de la vida que nos trajo Cristo, hablando de la lluvia que nos trajo Dios, hablando de la vida que nos trajo Cristo. Siempre con comparativa. Estos, los que yo conocí, están sin ninguna riqueza de las que Dios trajo. Porque el único que nos puede dar vida es Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús, sin el agua, sin el maná, estamos muertos y postrados en el desierto. Postrados es que se vuelve uno un ser carnal, terrenal, hijo del diablo, acostumbrados al sol, acostumbrados como la dromedaria, como dice en Isaías, y pone el ejemplo, dromedaria, salvaje, dromedaria, que olfatea para su propio mal el viento, y está en toda clase de concupiscencia. Ahora, esto sucedió como ejemplo. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, yo siempre lo voy a despertar en amonestación, que tenga temor, que se salga de los espíritus que engañan, que usted ya es salvo, que la salvación no se pierde, que Dios ama a los pecadores. Falso, mentira, no es cierto. Dice aquí, como ejemplo para nosotros, fíjese bien, uno de los pecados más grandes que hay, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. La codicia. ¿De dónde puede venir la codicia? La codicia viene de algo que yo no tengo. Si yo tengo algo, no voy a tener codicia. Pero si yo no tengo algo y lo deseo, voy a tener codicia. Codicia es desear algo. Ahora, para eso fue el bautizo. Para no codiciar y desear las cosas de la carne, las cosas del mundo, las cosas que Cristo Jesús me vino a quitar mediante el bautizo y mediante su palabra, y apartarme para que no toque lo inmundo, para que no toque lo que ofrece Satanás, para que lo estime todo como basura. Pero esto es por fe. Esto es cuando uno empieza a ser obediente. Esto es cuando uno empieza a amar el maná y no dice ¿qué es esto? Esto es cuando uno no está volteando para atrás, cuando uno no está anhelando las cosas del mundo. También dice Cristo Jesús, también dice Dios, por medio de la palabra, que nosotros seamos como el buey, porque el buey que trilla no mira para atrás, sino que el buey que va trabajando y va arando, va siempre con la mirada al frente, no vuelta para atrás, como la esposa de Lot. Entonces a mí me ha tocado muchos que han salido, muchos que fueron llamados, que seguían extrañando las concupiscencias o los deseos, como el dinero, como una casa, como vacaciones, como un carro, como un trabajo, una profesión, los aplausos. Y codiciaron la mesa de Satanás, que es poder, que es ser como Dios, que es que el mismo hombre te adore y te aplauda, a la cruz de Cristo y a padecer. Así lo dice la palabra. Entonces, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, hablando de la codicia. En el momento que Cristo Jesús y la misericordia de Dios nos tocan el ojo espiritual, que es el entendimiento, y sabemos las riquezas
que Cristo Jesús nos trajo en la cruz, yo no voy a codiciar, porque nada de lo que hay en el mundo se compara con lo que me trajo Dios por medio de Cristo Jesús, que es Dios dentro de mí y de todo aquel que sacrificó todo por tener a Dios adentro. ¿Qué puedo envidiar? Si Dios conmigo, ¿qué? ¿Qué puedo envidiar? No se compara, como dicen Proverbios, ni con todo el oro, ni con todas las preciosas piedras que hay en el planeta Tierra. No se compara con la corona de la satánica Isabel. No se compara con nada. Ni con todo el dinero, ni con la mitad del mundo. Porque a Dios no se le puede comparar con nadie. Y el que ha tenido entendimiento y ha sido obediente y ha echado manos de estas riquezas, no porque lo mereciéramos, sino por fe, por credulidad y por fidelidad a Dios, quiero decirle que un verdadero cristiano que tiene entendimiento estima todo como basura y no codicia absolutamente nada de lo que trajo Satanás. Para eso fue el bautizo, porque la carne por naturaleza busca esa mesa y el espíritu por naturaleza busca esta mesa. Ojalá vaya entendiendo. Pero estos, por incrédulos, por pecar, deseaban las cosas de la mesa de Satanás. Ahora dice, fíjese bien, ni sean idólatras, otra vez viene la palabra idólatra. Recuerde por qué lo dice. Acabamos de ver unos 2 capítulos atrás, o 3 capítulos atrás, sobre los sacrificados ídolos y sobre el veneno que estaba trayendo o se estaba introduciendo esta herejía al pueblo de Dios. Por eso, aquí en esta carta los está despertando en amonestación para decir, miren hermanos, si ustedes siguen así, si le hacen caso a estos falsos, van a quedar postrados. Porque eso fue ejemplo que Dios puso para nosotros, para que no codiciemos como ellos. Despierten. Pablo recuerda que el fruto que tenía era que estaba preocupado, que estaba angustiado, que tenía temor de que fueran engañados y fueran llevados, como hoy la mayoría de los cristianos son idólatras. Andan en la carne, que ya vimos lo que es idolatría. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces vamos, una persona, un cristiano que verdaderamente está despierto, ¿sabe qué? Está llorando todos los días por estas benditas riquezas que no se comparan con la del rey de abajo y que son pasajeras y es un engaño para que su alma se vaya con él a la perdición eterna. Bien, dice, ni sean idólatras como algunos de ellos. Aquí está diciendo, hermanos, en este nuevo pacto, por favor, no vaya a pasar lo que ahora, nosotros no estamos en un desierto, no fuimos libertados por Moisés, ya no tenemos el maná que ellos tuvieron, que era una sombra. Digo, y si está poniendo de ejemplo, hermano, sabemos que es una sombra, porque estamos en el nuevo pacto. Está diciendo, no sean como ellos en este nuevo pacto, no sean, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Le voy a decir qué es esto. Se sentó el pueblo a comer y a beber. Bien, nosotros tenemos, más bien, hay 2 señores, no tenemos. Hay algunos que sí tienen esos 2 señores. Yo no lo tengo, gracias a Dios. Pero hay 2 señores. Uno que ofrece una comida, que son todos los deleites a la carne, y otro que ofrece la cruz y las cosas espirituales. Ahora bien, el pueblo, cuando Moisés subió al monte por la ley y duró 40 días y fue Josué con él, cuando estuvo allá arriba, el pueblo se empezó a desviar y dijeron, Moisés ya se tardó, pronto se les olvidó el pacto, pronto se les olvidó esa canción de fiesta, de alegría que hizo Miriam, echó a la mar las enfermedades
el carro de Faraón echó a la mar y que estaban cantando con júbilo el haber sido libertados, pronto se les olvidó porque empezaron a decir a Aarón, haznos un becerro de oro, haznos un becerro de oro, haznos otro Dios. Y con el oro, con que salieron de Egipto, porque de igual manera todo tiene simbolismo, bendito hermano y bendita hermana. Yo también, en el mundo era pobre, en el mundo era esclavo, pero cuando Cristo Jesús me libertó por medio del bautizo, por medio de la nube, por medio del mar, cuando me limpió todo mi pecado y me perdonó todo mi pecado, me dio oro y me dio plata. ¿Qué significa santidad? ¿Qué significa santidad? Porque bíblicamente el oro representa pureza, representa un metal simbólicamente, ¿verdad? Para saber, pero esto es real. Un metal que se pone en el fuego y no le pasa nada. ¿Recuerda alguna cita bíblica en el Nuevo Testamento en donde dice que cada uno va a ser probado por el fuego y que si su obra es de oro y plata y permanece en el fuego, será salvo? Pero el que es de hojarasca, el que es de madera y será quemado, se perderá. Para que vaya viendo cómo la Biblia es espiritual. Bendito hermano y bendita hermana. Así que cuando salieron de Egipto, salieron llenos de oro. Y cuando a Moisés lo engañaron, que también tiene muchísima revelación ahí, que era de la tribu de Leví, que era el sacerdocio que Dios había puesto, el primer sacerdote puesto por Dios para el primer pueblo, que también es simbólico, lo convencieron para que el sacerdote hiciera lo que el pueblo le pedía, como hoy también. Los pastores falsos y los apóstoles agradan a la congregación, agradan a los hombres. ¿Y puedo trabajar? ¿Te gusta? Sí, sí puedes trabajar. ¿Y puedo codiciar? Sí, puedes. No es malo desear. Claro que ahí están todos aplaudiéndole. Porque cuando Aarón hizo lo que el pueblo le mandó, seguía siendo el sacerdote. ¿Y qué dijo Aarón? Todo el oro, júntenmelo, porque les voy a hacer un becerro, les voy a hacer un Dios. Y claro, hablando de la santidad, cuando nosotros escuchamos y codiciamos el oro, la santidad, la plata, la limpieza que la sangre de Cristo Jesús me trajo, y la hago otro Dios, y me voy a la idolatría, se acabó mi oro, se acabó mi oro. El ladrón no vino sino para hurtar y robar, como Nabucodonosor. Entró al templo una vez que Dios permitió destruirlo por la apostasía y saqueó todo el oro, todos los utensilios y se los llevó a su templo donde se adoraban ídolos. De igual manera, ese becerro de oro lo empezó a adorar Dios sin dejar de pronunciar Jehová. Porque si usted lee bien, decían Jehová y el becerro de oro. De igual manera, los cristianos siguen nombrando a Jehová, pero tienen el Dios de aquí abajo. Tienen el Dios de oro de la prosperidad. Y ese tipo de congregaciones, ese tipo de enseñanza el día de hoy, que son enseñanzas de prosperidad y enseñan todas las cosas del mundo, el pueblo se sentó a comer esa comida, ¿verdad? Que es de carne, que es a los deseos de la carne, y a beber la copa del rey de aquí abajo, de Satanás, el cual te embriaga y te quita los sentidos espirituales para que te levantes a jugar con el pacto que vino a establecer Dios. Y seas una de las más, o de las miles y millones de iglesias que están jugando con el pacto verdadero de Dios, porque ya enloquecieron, porque ya la bebida los emborrachó, porque ya la comida de la carne los dejó ajenos a la verdad y ya no se dan cuenta, por la codicia, por extrañar las cosas de allá abajo. Espero que vayamos entendiendo, hermano y hermana. El pueblo se sentó a comer y a beber. Recuerde que hay dos reyes, recuerde que los reyes toman su vino en copas, recuerde que Cristo Jesús, siendo un rey, se sentó a la mesa, partió el pan, tomó la copa y dijo: esta es mi sangre, que será derramada por ustedes.
y la pasó y dijo, beban, porque el que no beba y coma de mi carne, no va a entrar al reino de los cielos. ¿Y qué dice la palabra? No podemos servir a dos señores, porque terminaremos aborreciendo a uno. Este pueblo quiso servir a dos señores, terminó aborreciendo a Dios y terminó con el otro señor de prosperidad, donde el pueblo se sentó a comer una comida que no es la del cielo, una comida terrenal, y a beber un vino que quita los sentidos, que ya le he hablado yo anteriormente en las enseñanzas pasadas sobre este tema. Yo espero que los que vayan dando un seguimiento sigan teniendo esta enseñanza en su corazón. El pueblo se sentó a comer y a beber y a jugar. Dice entonces, ni sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Palabra de Dios. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que la palabra fornicación, como ya le he venido yo explicando hoy, acomodando lo espiritual, es que cuando Dios y Cristo Jesús llaman a alguien, no es ministro, no pasa a ser esposa, no pasa a ser la señora, pasa a ser un bebé, pasa a que se le pongan las arras del Espíritu Santo, pasa a tener un pacto de compromiso, se le pasa a poner el vestido blanco, ¿verdad? Y a esperar al esposo como una doncella y a ser probado para ver si tiene un crecimiento, pero mientras todavía no está casado. Recordemos que ya el ministerio, que es un pacto ya establecido y un llamamiento de Dios, cuando alguien alcanzó una estatura, entonces pasamos a ser la esposa de Cristo. Y si yo ya como ministro engaño a Cristo, paso a ser adúltero. Pero si como discípulo usted no alcanza esa estatura, pero es idólatra y codicia y está extrañando las obras de Egipto, la carne y los deseos de la carne, entonces se le llama fornicario. Y tanto los adúlteros como los fornicarios, ese pecado en el Antiguo Testamento era de muerte. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, quedaron postrados. Por eso, congregación que es codiciosa, congregación que es idólatra, congregación que no está en santidad, congregación que no está comiendo del maná y bebiendo de la roca, y congregación que está deseando en todo momento el otro señor, congregación que no es perdonada y que es un pecado grave para Dios, como lo estamos viendo aquí. Recuerde que estaban llegando falsos representantes a quererle meter idolatría al pueblo de Dios, que ya le hablé lo que es la idolatría hoy. Dice, y cayeron en un día 23,000. Y muchos no conciben un Dios así y engañan a personas diciendo que Dios es amor, que cómo crees que vamos a conseguir un Dios que mate a su misma creación, que los queme en fuego, que los echa a leones, que cómo creen que ellos no conciben un Dios así. Bueno, son indoctos, no predican, no conocen al Dios de los cielos y de la tierra. Nada más quieren las bendiciones, porque en toda congregación apóstata nada más se habla de bendiciones, mas no del pacto, mas no de la ira, mas no del pago que da Dios cuando uno es incrédulo, cuando uno no respeta el pacto. Pero yo quiero decirle algo, y siempre se lo he dicho, hermano. Solamente para poder matar a alguien se necesita un fruto que se llama ira. Y yo no digo que Dios tenga ese fruto. Más bien, a Dios se le provoca. Se le provoca. Así como yo, por ejemplo, ¿verdad? No soy peleonero hablando del mundo, soy una persona tranquila, ¿verdad? Nunca me meto, pero me están fastidie, y le pegan a mi esposa y me van a provocar a un fruto que yo no tenía. Y me van a orillar a un fruto y me van a despertar un fruto que no. Claro, Él es el creador de los cielos y la tierra. Por eso dice, no me provoquen. Hay una cita bíblica donde dice, no me provoquen a ira. No me provoquen, porque en la ira mato, en la ira desecho. Y de igual manera hoy, ya Dios no mata físicamente. Hoy la muerte
y el castigo es peor, porque yo preferiría 1000 veces morir en mi cuerpo como castigo que morir espiritualmente y que se me quite la presencia de Dios y luego me vaya al lago de fuego. Esta muerte en este nuevo pacto es peor que la primera que venía como una sombra. Y es peor porque nosotros hemos participado del sacrificio de la sangre de Cristo Jesús, de un nuevo pacto, y el primer pueblo no. Y aún así, como una sombra de lo que iba a venir, en un día Dios mató a 23,000. De igual manera en Pedro, dice la palabra, que estos falsos profetas que cambiaron la gloria de Dios y hicieron afrenta al Espíritu de gracia, les vino destrucción repentina, en un día de destrucción repentina, en un momentito, en un abrir y cerrar de ojos, así como va a ser el arrebatamiento en un abrir y cerrar de ojos, así de igual manera, el Espíritu que me fue dado, si yo peco, si me mancho, se sale en menos de un segundo. En un día vino la muerte. Entonces, esta bendita enseñanza, bendito hermano y bendita hermana, dice, ni forniquemos como algunos fornicaron, que es ir a los deseos de la carne, que es no cumplir con el pacto, porque una vez que Cristo Jesús me lavó, una vez que Cristo Jesús me bautizó, me dijo, permanece en mi palabra, porque mi palabra te va a ir enseñando mi mesa, para que abunde más el pecado, y para que la gracia abunde por fe, y te vaya separando de lo que a mí me molesta, de la mesa de Satanás, de lo que no es, de lo que yo no traje, de los deseos de la carne. Y cayeron en un día 23,000. Dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Este versículo 9 es muy profundo, también es un tema muy mal comprendido, lo de la tentación, de tentar al Señor. Se me ha ido la hora, bendito hermano y bendita hermana. Yo prefiero mejor explicarle con calma para poder entender bien el día de mañana, si Dios me lo permite, en la enseñanza número 21, poder deshebrar bien esta enseñanza, como Dios me está permitiendo ir enseñando cada versículo. Y recuerde, cualquier duda que tenga, bendito hermano y hermana, yo le puedo servir porque soy un servidor de Cristo. Soy su sirviente y es un privilegio para mí poder amar al que tiene hambre y sed de justicia. Que la gracia y la paz se queden con usted. Le mando un abrazo y el beso del óculo santo, y si Dios me lo permite, mañana nos vemos. Gracias.